Buenos días, hoy les voy a hablar del síndrome de Usher a través de la presentación de dos casos clínicos que llegaron a nuestro servicio. El primer caso clínico es una paciente de sexo femenino de 30 años de edad que ha tenido sordera progresiva desde la infancia. La paciente es portadora de audífonos y acude para valoración oftalmológica porque fue remitida de otorrino por presentar disminución de la agudeza visual que había empeorado en los últimos meses. La paciente había sido controlada en otro centro oftalmológico privado, así que no teníamos historia oftalmológica previa. Como antecedentes relata vértigo, no tiene otras patologías y tiene un estudio genético de hipoacusia hereditaria que fue negativo para las mutaciones más comunes de hipoacusia hereditaria. A la exploración oftalmológica presentó una agudeza visual de 0,3 en el ojo derecho, 0,4 en el ojo izquierdo, presión intraocular dentro de los límites normales. En el polo anterior se observó una catarata subcapsular posterior en ambos ojos sin otras alteraciones, y el fondo de ojo, lo que llamó la atención fue un aglomerado de pigmento en la periferia retiniana con espículas óseas y palidez del disco óptico. Aquí podemos ver el aglomerado de pigmento en la periferia retiniana con las espículas óseas alrededor de los vasos. Estas son las fotos del fondo de ojo de la paciente. Entonces, también se le realizó un campo visual donde se observó disminución concéntrica del campo visual con respecto al área central en ambos ojos. Y según los hallazgos clínicos y los antecedentes de la paciente de sordera progresiva desde la infancia, retinosis pigmentaria, el fondo de ojo y la disfunción vestibular por los antecedentes de vértigo, se hizo un diagnóstico de síndrome de Usher tipo 3, que más adelante vamos a ver la clasificación del síndrome de Usher. A esta paciente se le dejó un tratamiento con vitamina A para ralentizar la progresión de la retinosis pigmentaria y se le hizo facomulsificación de la catarata subcapsular posterior, logrando una mejoría de su agudeza visual en una línea en ambos ojos. Bueno, el segundo caso clínico es un paciente masculino de 16 años de edad que acudió a nuestro servicio derivado a otro centro hospitalario para valoración oftalmológica por referir nictalopia en los últimos meses. El paciente como antecedentes presenta miopía y astigmatismo, vino con su corrección, hipoacusia neurosensorial severa, bilateral y congénita. El paciente es portador de audífonos y no relataba antecedentes familiares de progenitores, pero tiene una hermana con hipoacusia que aún no ha sido estudiada oftalmológicamente. A la exploración oftalmológica se encontró una agudeza visual de 0,5 en el ojo derecho y 0,6 en el ojo izquierdo, que mejoró la unidad con su corrección. No se encontraron alteraciones en la motilidad ocular, y a la biomicroscopía también se observó una catarata leve cortical y subcapsular posterior en el ojo izquierdo. En la fundoscopia, lo que llamó la atención, ambos nervios ópticos estaban normales, pero se observó una alteración del parénquima en la retina periférica de ambos ojos con un reflejo grisáceo que es compatible con una retinosis pigmentaria sin pigmento. Además, un brillo en la mácula compatible con una MER. Estas son las imágenes del fondo de ojo del paciente. Se le realizó un campo visual que no fue fiable por mala colaboración del paciente, y la OCT demostró un edema macular quístico bilateral. El paciente se le solicitaron potenciales evocados en el que se diagnosticó una neuritis óptica bilateral, y el electroretinograma determinó la presencia de una retinopatía severa bilateral. Además, se le realizó un electrooculograma también alterado con un índice de Arden de 88 en el ojo derecho y de 91 en el ojo izquierdo, siendo patológico. Se hizo un diagnóstico, según los hallazgos clínicos, de sordera neurosensorial congénita profunda y una retinosis pigmentaria sin pigmento de un síndrome de Usher tipo 1. Entonces, aquí vemos que la retinosis pigmentaria sin pigmento que vimos en este paciente puede ser un tipo de retinosis pigmentaria atípica, que es caracterizada por la ausencia de depósitos pigmentarios, a diferencia del primer paciente, de la retinografía de la primera paciente, y se asocia generalmente a edema macular quístico, que mejora muy bien con inhibidores de anhidrasa carbónica.
Bueno, entonces vamos a decir que el síndrome de Usher es una causa clínica y genética de pérdida de audición y de visión combinada, y es la causa más frecuente de retinitis pigmentosa hereditaria recesiva. El síndrome de Usher también es conocido como síndrome de Hallgren o síndrome de Usher-Hallgren, y el nombre se le dio en honor al oftalmólogo escocés Charles Usher, que es este doctor que vemos aquí, que en 1914 revisó numerosos pacientes con esta patología y determinó su carácter hereditario. Pero este síndrome había sido descrito muchísimo antes por el oftalmólogo von Graf en un caso clínico de un paciente sordo con retinosis pigmentarios que tenía un hermano con los mismos síntomas. La epidemiología es la principal causa de sordoceguera congénita. Se estima una prevalencia global de 3.5 afectados por cada 100.000 personas. En España la prevalencia es de 4.2 por cada 100.000 niños nacidos vivos. Presenta una sexta parte de las personas con retinosis pigmentaria. En España la forma predominante es la tipo 2 con un 65% de los afectados, y en el 35% es la tipo 1 la más frecuente. Bueno, en Colombia estaba investigando, la tipo 1 es la más común con alrededor del 70% de los casos, a diferencia de España, y tiene una menor incidencia el tipo 2 y el tipo 3. Me llama la atención que en América Latina el país que presenta con más frecuencia síndrome de Usher es Venezuela, según los antecedentes genéticos. La etiopatogenia tiene una herencia autosómica recesiva. La consanguinidad de los padres es un factor genético para el síndrome de Usher. Se han identificado numerosos genes, hasta 11 genes, implicados también en otras patologías auditivas o visuales. Este gen, el MIO7A, es el responsable del 75% de los casos, y el Usherina del 82% de los casos en el síndrome de Usher 2. ¿Qué pasa? Que al haber una mutación en estos genes, se altera la función normal de las células ciliadas que están presentes en el oído interno, que es la principal estructura receptiva del sonido, lo que lleva a sordera, y también están presentes en los fotorreceptores de la retina. Por eso lleva a una degeneración retiniana en forma de retinosis pigmentaria. La clínica característica más frecuente es la pérdida de audición neurosensorial, una degeneración progresiva de la retina que se manifiesta en forma de retinosis pigmentaria, y además disfunción vestibular. Entonces, en primer lugar, se ha visto que los pacientes cursan con nictalopia y una pérdida gradual de visión periférica por afectación de los bastones, que se afectan en primer lugar. En otros casos puede haber degeneración temprana de los conos en la mácula y el paciente presenta pérdida de agudeza visual central. Y en otros casos la visión de la fobia está a salvo y el paciente va a referir una visión en túnel, y la visión central está intacta. En los casos en los que se ha afectado la visión central es porque el paciente puede cursar con un edema macular quístico. La clínica, como habíamos hablado antes, que se clasifica en 3 tipos de acuerdo a la gravedad de la discapacidad auditiva, la presencia o ausencia de disfunción vestibular y la aparición de retinosis pigmentosa. Entonces, así tenemos que el síndrome de Usher tipo 1 es el más grave. ¿Por qué? Porque cursa con una pérdida auditiva profunda y grave, es congénita, y la función vestibular está alterada. La aparición de la retinosis pigmentaria característicamente se hace prepuberal, y el lenguaje en estos pacientes es ininteligible por la sordera congénita. El tipo 2 puede cursar con una pérdida auditiva que es menos severa que en el tipo 1, que puede ser de grave a moderada. La función vestibular está respetada, es normal, y la aparición de la retinitis pigmentosa se observa en la etapa peri o postpuberal. Y el tipo 3 es la menos grave porque la pérdida auditiva es progresiva, moderada. La retinosis pigmentaria puede aparecer peripuberal o postpuberal, y la función vestibular es variable. En muchos pacientes está normal o afectada.
El diagnóstico lo hacemos con los hallazgos clínicos, con test electrofisiológicos, pruebas de función auditiva y pruebas de función retiniana. En el fondo de ojo es muy característico los aglomerados de pigmento en la periferia y en las áreas perivenosas, lo que se conoce como espículas óseas. Puede haber atenuación de los vasos de la retina, palidez del disco óptico, edema macular cistoide que causa pérdida de la visión central y células pigmentadas en el vítreo. Es muy frecuente encontrar asociación a catarata subcapsular posterior con un inicio más precoz que en los otros casos de retinosis pigmentaria con catarata nuclear. En estos pacientes, la catarata subcapsular posterior está aproximadamente en el 53% de los casos, que es muy característico de los 2 pacientes que consultaron a nuestro servicio. El diagnóstico con electroretinograma es muy importante para el diagnóstico temprano, ya que empieza a mostrar amplitudes reducidas compatibles con distrofia retiniana mucho antes de que aparezcan los síntomas relacionados con la retinosis pigmentaria. El diagnóstico precoz también se puede hacer a través de pruebas de ADN, aunque hacer el cribado a todos los niños con sordera congénita no sindrómica es muy costoso. Actualmente se dispone de mapeo de DNA masivo en paralelo, lo cual facilita la detección de mutaciones a gran escala en cribado de los niños con sordera congénita. El diagnóstico: en España se está estudiando el síndrome de Usher desde 1992 y han colaborado investigadores de Nebraska. En España el laboratorio que más ha investigado en el síndrome es el Laboratorio de Genética de la Fe en Valencia, que estudia molecularmente los genes responsables del síndrome de Usher en España. Y en los pacientes con síndrome de Usher tipo 1, como tiene tanta variabilidad genética, el análisis se hace indirecto, estudiando a toda la familia completa, ambos padres, si tienen hermanos afectos y a los hermanos sanos. Los genes más implicados aquí en España en el Usher 1 es el MIO7A, en el Usher 2 el Usher 2A y en el Usher 3 Usher 3A, y estas son las proteínas que codifican. El diagnóstico diferencial se hace con una hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, ceguera nocturna estacionaria congénita o deficiencia de vitamina A. También hay que hacer diagnóstico diferencial con otros síndromes que causen sordoceguera, como el síndrome de Alport, que la diferencia es que cursa con alteraciones renales, el síndrome de Armstrong, que es sordera, diabetes mellitus más miocardiopatía, y el síndrome de Bardet-Biedl, que cursa con anomalías renales, polidactilia, obesidad e hipogonadismo. Hay que destacar que algunos de los genes causantes del síndrome de Usher también está implicado en formas no sindrómicas de sordera aislada o de retinitis pigmentaria aislada. El tratamiento: solo hay tratamiento para la mejoría de la deficiencia auditiva con implantes cocleares. Hay ausencia de tratamiento efectivo para la degeneración retiniana, aunque se han intentado tratamientos con vitamina A, que se ha demostrado que frena la progresión de la retinosis pigmentaria. Se está investigando la terapia génica para restaurar la expresión de la proteína USH que está alterada y detener la degeneración retiniana. Y esto es muy nuevo, que está en fase de prueba, que es tecnología de células encapsuladas, que es un implante intraocular de una microcápsula que contiene células humanas modificadas genéticamente y que son el factor neurotrófico ciliar, y estimula la expresión génica, la diferenciación y la regeneración de algunas neuronas sensitivas y motoras. En el edema macular cistoide asociado a la retinopatía, se ha visto que la acetazolamida oral es efectiva, al igual que los inhibidores de anhidrasa carbónica tópica. Y esto se ha demostrado en varios estudios, este es como el estudio el que tiene más pacientes, que fue una serie de 18 pacientes, en 10 pacientes con retinosis pigmentaria más edema macular quístico. Se probó dorsolamida tópica al 1% 3 veces al día
con un periodo de seguimiento de 18 meses con buena respuesta al tratamiento. Además, otro tratamiento es la cirugía de la catarata, que lleva a un aumento significativo de la agudeza visual y se debe llevar a cabo de manera precoz para obtener una buena imagen óptica que supla la disminución de la función retiniana. En conclusión, todo niño con una hipoacusia neurosensorial congénita de etiología indeterminada se le debe practicar por lo menos una vez al año una valoración oftalmológica para que el síndrome no pase desapercibido, ya que no cursan con un fenotípico o sindrómico característico. La detección temprana es muy importante para establecer programas de formación educativa y evitar que el niño sea sordomudo, y para el diagnóstico de las mutaciones que causan la enfermedad también permite un asesoramiento genético y ayudar en el enfoque de la terapia génica. Muchas gracias. Muy bien, enhorabuena por la presentación, muy amplia, muy bien revisado. Yo quiero decir una cosa respecto al diagnóstico genético. Aquí en Vigo tenemos a la mejor genetista oftalmológica, que es la doctora Diana Valverde, que colabora con nosotros. Es decir, cualquier caso que haya para hacer un estudio genético, y además genetista a nivel ocular, o sea, es la mayor especialista de España. Hay que mandárselos a la doctora Diana Valverde, que colabora mucho con nosotros y ha colaborado siempre con nosotros, y es la catedrático de genética de aquí de la Universidad de Vigo, de la Facultad de Biología de la Universidad de Vigo. Por lo tanto, cualquier tipo de estudio genético, sea tanto este como sea del BES o sea de cualquier otra enfermedad, siempre se lo debemos enviar a ella.